Entonces, hoy vamos a hablar sobre el superpoder de de su familia, superpoder emocional, y les vamos a dar algunas herramientas para que pueda elegir cuáles le funcionan para construir su propio kit de herramientas y así puede crear una normalidad reforzada por compasión y conciencia. Les quiero decir que esto es un camino, no es algo de que después de esta sesión puedan decir, ay, no. Puedo hacer todo esto de una sola vez y todo va a cambiar de una manera espontánea. No, esto es un grupo de herramientas, pero el cambio toma tiempo. Y así usted tenga un niño que tenga necesidades especiales o no, todos los niños tienen necesidades especiales, necesitan que tengamos compasión y se toma práctica. Así que les imploro, les ruego que no se den por vencidos y no se sientan que están fallando en desarrollar este equipo de herramientas, sino es algo para usar cuando se necesita. La práctica hace que no sea perfecto, porque nada es perfecto, porque hay que tener mucho cuidado cuando hacemos cosas y practicamos, pero es incorrecto. Pero estoy muy emocionada de que vean algunas de las cosas que se pueden utilizar y escojan lo que les funciona. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Solo para repasar, la última vez aprendimos sobre las palabras que elegimos usar. 30 segundos después de que su hija muestra cómo se siente, lo que usted diga en realidad va a crear un puente o una pared o un muro. Creo que todos queremos construir puentes. Vamos a em, volver hacia atrás. Hay grabaciones. Si no pudieron estar en las otras sesiones, vamos a construir sobre cómo se puede construir y vamos a usar las herramientas de comunicación que mostramos la vez pasada. Vamos a mirar algunos hoy que va a combinar lo que aprendimos en el módulo 1 y el módulo 2 para que podamos poner todo esto en acción. Ahora vamos a usar el metamomento y la medida. Y esto va a ser el comienzo de armar este grupo de herramientas. Y puse una imagen en la parte derecha de la diapositiva, porque si usamos esto, si ustedes si tienen un niño que ha crecido en una comunidad o en un hogar que valora e incita a practicar la compasión y la empatía, lo más probable es que se conviertan en una persona empática y compasiva. Eso no sucede de la noche a la mañana cuando entran al mundo. Nosotros tenemos que incitar esto y no todo el mundo se cría de la misma manera o lo crían de la misma manera, pero como padres tenemos un poder de tomar decisiones para saber qué tipo de padre, guardián o profesor queremos ser. Entonces, hemos creado el código de lenguaje y comunicación, pero ¿qué va a suceder en realidad en este momento? Mañana, digamos, cuando estemos en la vida real, ya sea que estén en el trabajo y tal vez su jefe es demasiado exigente, o de pronto su niño quiere que usted sea el padre que usted quiere ser, y no lo que quiere que sea la sociedad y lo que nos rodea, sino que hay que ser intencional, porque esto no va a suceder de un momento a otro. Se necesita trabajo y lo que valga la pena en la vida se necesita mucho trabajo. Hay que trabajar para lograrlo. Aquí es donde las familias tienen que hacer el trabajo y van a tomar uno de dos caminos. Van a volver a los patrones antiguos porque es
una costumbre o podemos decir, yo puedo desarrollar mis superpoderes emocionales, soy capaz y como mi hijo estudiante y yo nos llevemos bien, significa tanto para mí que tengo que trabajarle a esto. Entonces, vamos a movernos hacia adelante y ver cuáles son los superpoderes. ¿Qué vamos a sacar de esto? Mi intención es que vamos a aprender algo nuevo, vamos a implementar algo nuevo en nuestros hogares y en nuestras clases, algo que sea apropiado para nuestros hijos. Hay que practicar conciencia y esto se puede hacer con toda la familia. Y voy a hablar sobre conciencia en unos momentos porque no es solo una palabra que se hace o que significan lo que diga la gente, sino que es una práctica que realmente enseña. Y quiero que utilicen el metamomento ustedes momentos como una estrategia y porque de esta manera tal vez reduzca el conflicto que tal vez ustedes tengan con gente joven o con gente mayor también y también a crear conexiones. Y sería muy poderoso si la gente que participa aquí puede crear una carta familiar o un mapa hacia un cambio duradero. Y esto puede influenciar su familia, su comunidad o el salón de clases. Entonces, miremos qué significa la conciencia. Les voy a decir una historia breve. Yo hice un estudio en Yale para un programa de conciencia. Yo era asistente superintendente y estaba tratando de traer el SL a mi escuela y yo dije, bueno, voy a hacer estos 2 años de pasantía y fui a la primera reunión y nos sentamos en un círculo. Nos dijeron que pusiéramos nuestros pies sobre el suelo, cerráramos los ojos y yo pensé, Dios mío, ¿en qué me metí? Esto no es para mí, yo no estoy aquí con mi gente. Y después también pensé, Maureen, ¿querías hacer esto? Por favor, amárrate los pantalones y a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y eso fue lo más fue una transformación enorme de haber hecho eso y pienso mucho en eso y seguí, porque la conciencia no se trata de ir a Target o TJ Maxx y comprar una algo para ir al gimnasio o comer cierto tipo de cosas o escuchar cierto tipo de música. Ser consciente, todas estas cosas son fantásticas, pero ser consciente es estar en el momento presente, en el presente. Y eso es importante si estamos lidiando con una persona que demuestra comportamientos que están como en las que están comunicando que necesitan ayuda. Así que hay que poner atención a ese momento y aceptar sin juzgar. Y cuando hacemos una actividad de conciencia, estamos a veces cerrando nuestros ojos y nos sentimos cómodos para que podamos visualmente sacar el resto de distracciones que existen alrededor. Vamos a observar lo que estamos pensando, no vamos a preocuparnos una cantidad de lo que estamos pensando, pero aceptarlo y estamos eligiendo estar presentes en el momento. Y más importante, tal vez nadie lo va a hacer, pero en ese momento estamos tratándonos con compasión, estamos tratándonos con respeto y nos estamos tratando con gentileza y entendimiento. Y después hay actividades de respiración que podemos hacer así. Y así que les voy a pedir que en un minuto vamos a ponernos cómodos en nuestra silla. Vamos a poner ambos pies sobre el suelo. Pueden tener las manos sobre el regazo y si se sienten cómodos, cierren sus ojos y simplemente escuchen el silencio. Respiren profundamente por la nariz
Mantengan la respiración y exhalen por la boca. Otra respiración profunda por la nariz. Manténganlo y suéltenlo por la boca. Respiren profundamente por la nariz. Mantengan la respiración y suéltenlo por la boca. Respiren profundamente y sientan cómo entra el aire, llena los pulmones. Pongan atención a la respiración y suelten el aire. Y hagan eso una vez más, poniendo atención a la respiración. Ya pueden abrir los ojos. No les voy a preguntar quién se siente diferente, pero esperamos que lo que hayan sentido es silencio y paz. Cuando uno hace eso, no necesitan ir en línea y buscar cosas, pueden hacerlo. Simplemente les voy a contar una historia corta antes de pasar a la siguiente diapositiva. Yo tengo nietos y los amo. Y son como los niños de todos ustedes. Claro, a veces se molestan por cosas. Y una vez hice una actividad de estas con uno de mis nietos y les dije, ¿saben qué? Cuando se molesten o cuando estén molestos, cierren los ojos y respiren. Y tuve una conversación con este niño que tiene 6 años y unas semanas después estaba hablando con este niño y esta niña y quería que la ayudara con la tarea de matemáticas y ni siquiera estábamos en FaceTime. Dije, ¿cómo voy a ayudarla a hacer una tarea de matemáticas? Pero lo hicimos, me leyó las fórmulas y después hicimos todos y llegamos a la pregunta de extra crédito de bono. Y yo no sé qué pasó, pero me quedé, ¿cómo vamos a hacer esto por teléfono? Y antes de que yo dijera cualquier cosa, me dice, Momo, tengo que cerrar mis ojos y tomar un momento y respirar, porque esto es bien difícil. Dame un momento. Y yo me quedé muda. Dije, esto es lo máximo. Hablamos de esto hace 3 o 4 semanas cuando yo estuve allá y se acordó. Imagínense si cada vez que un niño o nosotros nos molestáramos y pudiéramos decir un momento, necesito un momento, tengo que respirar. Y les quiero decir, cuando terminamos, ella me explicó cómo era esta tarea, este punto de matemáticas y lo logramos. Entonces, aquí podemos ver cosas que podemos hacer para niños es respirar, ya hicimos esto, ayudar a los niños a anclarse, ¿no? Respirar como si estuviéramos inflando. Eso, esa respiración también la podemos hacer pidiéndoles que traten, hagan de cuenta que están inflando un globo. También una observación de sus cuerpos, que sientan desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Y eso nos hace conscientes de nuestro cuerpo y sabemos que cuando nos molestamos, tenemos sensaciones en el cuerpo, nos sudan las manos, nos duele la barriga. Entonces, hacer un chequeo del cuerpo. Y también el movimiento consciente que puede ser tai chi, yoga, y se puede hacer eso con niños. Hay programas de televisión que tienen yoga de muñequitos y es importante tratar de encontrar maneras de permitirle a los niños que se calmen. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como les dije que había hecho ese curso en Yale, una especialización en Yale, hicimos algo que se llama Ruler. Debe haber una. Ah, ahí está la de la pirámide. Ok.
Entonces, estos son habilidades. Esto no es una capacitación de Ruler, pero les puedo enseñar lo que es y podemos hacer más con ustedes sobre esto. Pero nosotros como adultos y niños necesitamos reconocer cuando estamos sintiendo algo. A veces ni siquiera paramos a pensar por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Estoy furioso, estoy decepcionado, estoy asqueado, me siento excluido. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y después de que reconocemos que estamos teniendo una emoción, un sentimiento, la pregunta es ¿por qué me siento así y qué va a suceder? Hay que pensar en entender cuál es el sentimiento y después etiquetarlo. A ver, ¿estoy furiosa o estoy molesta o estoy decepcionada? Y uno dice, ¿qué importa? Pero sí importa porque la respuesta va a ser diferente. La respuesta al sentimiento, uno va a hacer algo y va a actuar diferentemente si uno está desilusionado, uno dice, bueno, vamos a pensar en esto. Cuando uno está furioso, también es diferente la reacción. Y uno tiene que poder expresar sus emociones. ¿Cómo mostramos nuestras emociones apropiadamente? Solo porque estamos furiosos no quiere decir que nos tenemos que tragar esa rabia, sino que tenemos que pensar cómo podemos comunicar de una manera apropiada que estamos molestos con algo. Y eso es una técnica de regulación. ¿Cómo utilizamos estrategias que vamos a usar hoy para que nos ayude a regular o manejar esos sentimientos, esas emociones? Porque no hay emociones que sean malas o feas, malas o buenas, perdón. Como uno se siente es como uno se siente, pero cómo responde uno a lo que uno está sintiendo es lo más importante. Podemos pasar a la siguiente. La siguiente es aquí ruler, reconocer nuestras emociones. Y después la U es understanding, pero es entender la causa y consecuencias de las emociones, etiquetarlo, que es una L para en inglés, expresar emociones apropiadamente y regulando las emociones eficientemente. Hay una aplicación gratuita en Android o el iPhone y se llama ¿Cómo nos sentimos? Vayan al App Store en el celular y es gratis. ¿Cómo nos sentimos? Y tiene que ver con todas estos conceptos que vimos aquí en estas dos diapositivas. La siguiente, por favor. Entonces, nuestras emociones importan y por eso estamos aquí. Y vamos a hablar ahora sobre estas cuatro herramientas, el charter, el metro para medir el genio que uno tiene, el metamomento y el mood meter. Okay. El mood meter, que es como medir cómo nos sentimos, es un cuadrado que vemos en la mitad y hay varias versiones de esto, pero tiene cuatro cuadrantes y tienen un color cada uno. Y vemos el cuadrante amarillo es alta energía, sentimientos agradables, el verde es baja energía, sensaciones agradables, el azul es baja energía y sensaciones desagradables, y el rojo es alta energía y sentimientos desagradables. Y una de las cosas más importantes es cuando miramos estas palabras que están aquí, el amarillo es alta emoción y agradable. Vemos aquí mm, energizado y donde en realidad se pone esto. Cuando uno mira esta herramienta, no vemos esto, pero cuando vemos la siguiente diapositiva, que es un poquito complicado, podemos ver que en la parte de abajo tenemos un lado que dice emociones, energía y
qué tan agradable o desagradable. Y aquí tenemos alta intensidad y baja intensidad. Si miramos entonces en la parte superior a la derecha, eso es súper emocionado. Cuando uno se está sintiendo así, la energía es alta y es muy placentero. Lo que es diferente que cuando uno ve hacia el centro, es agradable y agradable está bien. Es altamente agradable, pero menos energía. Y es diferente estar extasiado a estar agradado. Y si uno imprime esto, uno vería mucha vocabulario emocional y lo tenemos en inglés y en español, pero también veríamos la diferencia entre las emociones. Y cuando uno le pregunta a alguien cómo se siente, por lo general dicen furiosos, felices, tristes, muy general. Pero lo que tenemos aquí en el Mood Meter son diferentes y uno puede, con el tiempo, uno puede llegar a entender cuáles son las diferencias entre cada uno, aunque estén en el mismo color, y cómo nos hace actuar y cómo reaccionamos hacia esto. Esto es una herramienta en que cómo, no, cómo nos sentimos tiene que ver con todo esto. Es una herramienta bastante útil para niños y para adultos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, el proceso del metamomento está conectado a ser consciente. Todos tenemos un detonante, algo sucede, los niños los deja, los deja el bus, no podemos prender la luz, no funciona el calentador, no encontramos un cepillo, son todo detonantes y cuando hay un detonante hay una respuesta emocional. Entonces, lo que le pedimos a la gente en un metamomento es que cuando uno reconoce cuál es el detonante y va a reaccionar, que tome una pausa. Tomen un momento, paren, respiren y sientan lo que sintieron hace un momento cuando hicimos ese ejercicio para calmarnos. Y después, en ese momento, paremos y pensemos en cuál soy el mejor yo, la mejor versión del yo. ¿Cuál sería para manejar esto en este momento? Tal vez es muy diferente de lo que uno haría al reaccionar sin pensar. Y después uno responde y elige una estrategia eficaz. En lugar de hacer algo que es impulsivo, hacemos algo que es eficaz. Ahora, cuando uno trabaja con niños, esencialmente lo que mi nieta me estaba diciendo cuando me dijo, necesito cerrar los ojos y respirar, ella estaba pidiendo un metamomento. Y en las escuelas que enseñan esto, ustedes van a oír a niños decir cuando se frustran o se molestan por algo, ellos van a decirle a una profesora, a un amigo, necesito un metamomento. ¿Qué estrategia tan buena para ayudar el desarrollo de un niño pequeño? Y hay que respetar eso. Es algo que es pensar emocionalmente a un nivel alto. Hay familias que yo conozco personalmente y familias, algunos son personas que yo estudié en Yale en este curso. Hay familias que crean un espacio, igual que hay escuelas, profesoras que tienen un espacio donde uno puede tomar un metamomento. Así los niños saben que hay un sitio donde uno puede ir a tomar un metamomento. Un metamomento es ser consciente de que uno tiene que calmarse. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Entonces,
Antes había un proceso de metamomento de 6 puntos y lo redujeron a 4. No me pregunten por qué tienen a la tostada aquí, no tengo ni idea. Vamos a usar el de los colores. Uno siente que hay un metamomento, pausa y uno se ve cómo sería la mejor persona y después tiene la estrategia y cómo actuar. Hay muchas escuelas que enseñan esto. Ok, siguiente diapositiva. Entonces, quiero que todo el mundo tome un momento y piensen en esto, o si tienen un pedazo de papel y un lápiz, o pueden ponerlo en el tablero que tienen en la cabeza. Pero pensemos en mi mejor yo. Para crear mi mejor yo, uno piensa en el corazón, la mente, las manos y el cuerpo. ¿Y cómo quiere llegar uno a este punto con sus hijos, esposo, pareja, colegas, compañeros, de la manera que uno puede presentarse y ser la mejor persona posible? Aquí en este dibujo, pongan, vean el dibujo y en sus cabezas piensen, el mejor yo, que es una persona, es amable, es creativo, es honesto y ayuda, ¿no? No hay palabras correctas ni incorrectas. Lo que quiero es que escriban quién es usted cuando es la mejor versión de usted. Esto puede ser un poco gracioso, ¿no? Esta actividad, pero en realidad no es fácil. No es fácil saber uno quién es el mejor yo que tenemos. Y los niños en la escuela he visto que estos niños, tenemos padres que hacen la actividad con ellos mismos y después van a sus casas y hacen este ejercicio con los niños. Cuando uno piensa en quién es el mejor yo que puedo ser, es quien aspiro a ser, pero desafortunadamente no es una realidad porque uno no tiene esa capacidad de ser lo mejor a todas horas, pero poco a poco podemos ser conscientes de en cualquier situación, digamos, si uno tiene más de un niño, ¿cuál es el reto más grande con el que lidia uno que es recurrente con sus hijos? ¿Y cómo se sentiría si usted estuviera actuando con su mejor yo? ¿Qué estaría haciendo? En la siguiente diapositiva hablamos sobre una carta familiar. Hacemos esto en las escuelas también y lo hacemos de diferentes maneras, con diferentes grupos. Cuando pensamos en crear una carta, empezamos inclusive, lo hicieron las personas que crearon este país. Muchas veces en la clase, la profesora, digamos, pone las reglas del salón y nadie opinaba. No nos sentimos bien cuando las personas nos dicen qué hacer todo el tiempo y nosotros no podemos ser incluidos y tener una voz. Entonces, esto se trata de trabajar juntos y escuchar a todo el mundo en el grupo. Cuando uno pertenece a una familia o a una clase o a cualquier grupo, pertenecer es muy importante porque cuando uno pertenece, uno tiene voz y puede contribuir. Y de esto se trata, hacer que la gente trabaje junta. Cuando uno se sienta con su grupo, y vamos a hablar sobre familias, pero usted lo puede conectar en cualquier grupo que quiera trabajar, pero cuando esté en un grupo hay que identificar los valores. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo más importante para su familia? Cuando usted está en su hogar, ¿cómo se quiere sentir?
¿ok? Sabemos de necesitamos sentirnos a salvo, seguros, pero ¿qué tiene que ver seguridad? ¿Cómo se siente la seguridad en su casa? Y después, una vez todo el mundo comparta lo que quiere sentir, cómo se quiere sentir en casa, ya sea apreciado, amado, respetado, invitado, lo que sea, lo que sea. Cuando ustedes acuerdan los 3 puntos, uno quiere hacerlo, ¿no? Quiere lograrlo, entonces uno le da prioridad a la contribución de todo el mundo, pero después hay que establecer las pautas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos que la gente en su grupo se sienta de esa manera? Entonces uno le pregunta, ya sea al esposo, a su pareja, a los niños, si se quieren sentir respetados, ¿qué tenemos que hacer para que todo el mundo se sienta respetado? Y ahí entramos en el punto de cómo nos hablamos entre sí, cómo nos tratamos. Y aquí dice, el tercer punto es establecer consecuencias, pero en el formato de Yale quitaron esa parte, pero yo lo tengo aquí, es porque, ¿qué vamos a hacer cuando no funcione así? Digamos, si uno quiere ser respetado, queremos que no ser interrumpidos, que no nos hablen en voz alta. Esas son cosas que hay que evitar, pero estos son consecuencias que suceden cuando, o sea, son puntos que suceden y no nos respetan ser respetados. Ahora, piensen en cuando tenemos esto y empezamos, que es algo nuevo, todo el mundo tiene que contribuir en esto, pero esto va a funcionar, pero hay que revisarlo periódicamente, ¿ok? Y además porque hay que actualizarlo, digamos. En las escuelas uno va al primer día de clase, que es donde es una bienvenida, y lo hacen y después pasan 6 semanas y no lo hemos revisado. Entonces, esta carta familiar es lo mismo, hay que revisarlo porque si no se pierde la idea. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos a Catherine Lee, quien estaba con Yale. Ella ya se jubiló, pero hace algo de trabajo con las familias. Ella es liaison familiar y le voy a pedir a Michelle que ponga este video de Catherine hablando sobre el charter.
ella dice las cosas tan lindas, mejor que yo. Y ella estaba haciendo, yo hago eso, yo hago eso siempre, Michelle, perdón. Entonces, en esta diapositiva hay algunos enlaces, van a recibir ese folder con eso. Hay mucha información y tienen también el video este de YouTube. Y creo que una carta familiar es algo fantástico, lo pueden hacer, cualquier persona lo puede hacer, no hay maneras correctas ni incorrectas. Van a recibir esto que lo pueden llenar ustedes mismos y después pasan a la siguiente diapositiva y van a ver fotos de algunos de los ejemplos. Puede ser cualquier cosa, escribirlo en un papelito o crear un póster o un cuadrito para ponerlo donde toda la familia lo pueda ver, pero en realidad es una herramienta muy valiosa para tener y ser un padre compasivo y tener niños que crezcan a ser compasivos. La siguiente diapositiva habla sobre la narración como herramienta de aprendizaje emocional. Esto yo lo puse porque creo, y sé que muchos de ustedes lo saben, que teníamos que leerle a los niños, no solo cuando estén pequeños. Uno puede leerle a los niños hasta que ya no vivan con usted. A todos nos encanta una buena historia, ¿no? Y hay maneras de enseñar vocabulario emocional cuando les leemos historias. Podemos sacar el mood meter, el cuadro para identificar las emociones, porque esa historia puede crear emociones. Entonces uno puede decir, usemos el cuadro y miremos en qué el cuadrante emocional está el protagonista del cuento. Hay secundarias que usan el mood meter en las clases de historia. Están pensando les ponen a pensar qué está sucediendo y cómo se deben estar sintiendo las personas o los caracteres de la historia. Pero hay muchas maneras de utilizar la literatura infantil y hay un libro que se llama Esta historia no se trata de un gato y lo utilicé recientemente con bibliotecarios. Recientemente lo hemos utilizado con niños y con adultos para enseñar todos los detalles de la expresión emocional que suceden en este libro. Las historias ayudan a los niños ver las emociones que están sintiendo mirando a otras personas, porque es fácil hablar sobre las emociones de otra persona. Entonces los ayuda a tener empatía y tener conciencia social. Hay caracteres que tienen, digamos, les presentan un problema matemático y cómo resolverlo. Pero el problema es casi que un conflicto y pueden hablar sobre las emociones que la gente puede estar sintiendo en el libro sobre lo que la situación que están tratando de resolver. Los niños también pueden aprender entonces estrategias por medio de los caracteres del libro. Uno no está diciendo las palabras de la primera a la última página, pero paren y hagan una lectura donde se dialoga con el niño. Uno puede usar el mood meter, puede decir cosas como, creo que hay un carácter que se llama Lucy, que tiene una carterita morada, y uno puede preguntar, ¿qué crees que hubiera podido hacer Lucy? ¿Y qué puedes pensar en qué está sintiendo? ¿Y cómo puede ser la mejor persona? O sea, uno tiene su propio estilo para contar esto y lo puede hacer en diferentes voces, diferentes emociones, cuando uno está leyendo. Este es el libro el que les estaba mencionando. Y si ponen un, un número de 1 a 20 en el chat,
Y si es una rifa, se lo ganan, les podemos enviar el libro por correo. Esta historia, eh, diferente a lo que dice el título, dice, esta historia no se trata de un gatico o de y en realidad el libro no es sobre eso. No se trata sobre el perro que oyó al gatito maullar o mucho menos de la mujer que el niño que paseaban al perro y oyeron al gatico o el señor que le trajo leche a el gatito. No se trata del gatico. Parece que fuera sobre el gatico si uno lo está leyendo, pero realmente se trata sobre la comunidad y la compasión y la generosidad de las personas que están en el libro. Cuando uno mira lo que cada persona hizo por ese gatico, de eso es que se trata. Se trata de el poder de construir ese tipo de comunidad en su hogar, ya solo sea usted y un niño, o si tiene una familia más grande, puede ser también en el salón, el colegio completo, la escuela completa y inclusive la comunidad. Si vamos a la siguiente diapositiva, bueno, un momento miro en el chat a ver si tenemos algunos números. Todo el mundo puede elegir otro número. Ah, parece que no ha salido el nombre. Bueno, entonces, para terminar, conciencia, y eso fue lo que hablamos cuando hablamos sobre respirar, hacer los ejercicios, pero ser consciente es importante en la crianza de los hijos, ya sea uno un padre, un profesor, una educadora infantil, de cuidado infantil, pero la gente que hace esto es importante reconocerla. Ser consciente es como un botón de pausa que nos proporciona un momento para pensar y un espacio mental entre el comportamiento del niño y cómo respondemos. Esto, si hacemos esto, cuando practicamos esto, va a sacarnos de tener una respuesta impulsiva a tener una respuesta más calmada y consciente. Uno no lo hace inmediatamente, pero uno puede practicarlo. Ser consciente nos ayuda a reducir el estrés. Espero que cuando hicimos el ejercicio de respiración se hubieran podido calmar. Digamos, si ustedes tienen esa síndrome de bata blanca, que es el estrés que uno siente cuando entra el doctor y siempre se le sube a uno la ansiedad, a mí me pasa eso. Cuando entra ese doctor, si tiene una ansiedad que es alta y le sube, digamos, le toman le toman el ritmo del corazón, puede uno hacer este ejercicio de respiración, puede hacer uno el ejercicio de conciencia 1 minuto y decirles, ok, mídame la presión ahora. Y en 2 minutos puede bajar uno la presión arterial. Ser consciente puede reducirle a uno el estrés y la reactividad. Y además de eso, uno deja de juzgar, porque uno tiene que pensar y no saltar a conclusiones, hacer conclusiones y después sentirse muy estresado. Cuando uno hace eso, puede tomarse el momento y decírselo al niño, inclusive cuando uno está aprendiendo. O sea, yo no estaría todo el día diciendo, necesito el momento, necesito un metamomento, pero si las cosas están subiendo de tono, es muy apropiado decir, niños, niñas, clase, como les digan, necesito un metamomento y creo que ustedes deben tomarse uno también para calmar y parar el caos. Y también esto mejora las conexiones con la gente porque todos reconocemos que debemos parar, respirar y reagrupar. Y uno está
modelándole a otros que uno es emocionalmente inteligentemente, ¿no? Ellos pueden empezar a practicarlo cuando los niños ven adultos que hacen esto. Esto nos lleva entonces al final de la presentación. Y si miramos la siguiente diapositiva, eso es lo que hemos hecho. Estamos mirando qué podemos cambiar si nuestros niños se sintieran escuchados, vistos y entendidos. Inclusive cuando no les podemos dar lo que queremos, necesitamos tener una conexión y hacer la carta familiar, identificarse quién es el mejor yo para usted y entender a los niños mejor y a los estudiantes mejor. Y ellos van a entenderlos mejor a ustedes porque están haciendo esto juntos, no es una tarea. Esperamos que podamos ver comportamiento que no es el comportamiento que queremos ver por un lente y vemos cuando podemos ver lo que los niños están tratando de comunicar y no están tratando de dañarle uno el día. Empezamos a pensar, tal vez necesitan un poco de guía para lidiar con lo que están teniendo dificultad o con que están frustrados y podemos cambiar la historia y la trayectoria de la vida familiar haciendo algunas de estas actividades. En lugar de ver cada reto que enfrentamos como una batalla que tenemos que ganar, si vemos estos retos como oportunidades para enseñarnos a nosotros mismos y a nuestros niños y conectar y unirnos para poder resolver la situación en lugar de tener una explosión y crear un muro. Tenemos que hablarle a los niños. Hablamos sobre en el segundo módulo, hablamos de cómo comunicarnos y hoy hablamos sobre las herramientas para poder llegar al punto que queremos llegar. Esperamos que haya sido de gran ayuda esto.